Y se estarán ustedes preguntando, ¿qué tienen en común Luis Buñuel, el perro andaluz y César Costa? Bueno, para mí tiene mucho, realmente tiene mucho significado. De hecho, fue por César Costa que conocí el perro andaluz. No precisamente por César Costa. Para quienes estén fuera de México o quienes estén en México y tengan menos de 30 años, César Costa, pues primeramente un cantante de la ola, de la primera ola de rock and roll, de rock en español aquí en México, ¿no? Contemporáneo de Angélica María, de Guzmán, Enrique Guzmán, en fin, tantos otros, ¿no? Que no viene ahorita tanto a caso mencionar por la temática de este capítulo. Pero bueno, después la quiso hacer de comediante, tuvo su programa, ¿no? O participaba en el programa este famoso de la Carabina de Ambrosio, famoso también para las personas que ya tienen más de 40, 45 años aquí en México. Así que muy entrecomillado ese famoso, aunque creo que todavía lo dan. Hay alguna que otra repetición, duró años. Pero para los que fuimos jóvenes en los 90s, César Costa nos tocó en su época de conductor, de estos shows mañaneros. Todavía no se le llamaba talk shows, de hecho no era un talk show tal cual, era digamos un programa de revista, ¿no? Un programa de revista matutino. Si no mal recuerdo se llamaba El Nuevo Día o Un Nuevo Día. Aparecía de compañera Rebeca de Alba, también una, pues no es actriz, que era Rebeca de Alba, conductora, pues sigue viva hasta donde yo sé. Conductora y no sé si modelo. Bueno, resulta que había una vez un joven Gonzalito Reyes, de unos que habrán sido 15, 16 años. Yo la prepa, vamos a comenzar a meternos al meollo. Al fondo del meollo. Yo la prepa, en México la preparatoria, que es lo que sigue de la secundaria, se hace de los 15 a los 18 años. Es una formación antes de la universidad, ¿no? O incluso, como tienes formación también técnica, pues hasta puedes entrar al campo laboral, ¿no? Con un título de técnico en electrónica, electricidad, estructuras metálicas, algo de computación, laboratorista clínico, en fin. Bueno, resulta que este joven Gonzalito iba en la prepa en la tarde. Saludos a todos mis excompañeros del CBT 103. Ya no digo más para no autodoxiarme. Como entraba yo a las 2 de la tarde, si no mal no recuerdo, a veces a la 1 y fracción, a las 2 de la tarde. O a veces hasta más tarde, no ya en semestres más adelante. Pero esto creo que fue luego en el primer o segundo semestre, en el primer año del bachillerato. Que pues en la mañana, no habiendo gran cosa que hacer, no habiendo gran espacio para salir a pasear o divertirse, era prácticamente hacer tarea en la mañana, vestirte a eso de mediodía y ya irte preparando para irte a la escuela, sabiendo que entrabas a las 2. No había gran tiempo de hacer la gran cosa. Y pues también estamos hablando de por ahí del año 95. Estoy seguro, 95, 96 por lo mucho. Así que pues todavía el internet faltaban algunos años para que se hiciera masivo aquí en México. Y en mi colonia, en mi barrio, pues todavía un poquito más. Sí, en casa de mi papá creo que tuvimos internet ya bien hasta el 2000 o no sé, 99, 2000 tal vez. No faltaba tanto. Entonces una de esas mañanas, haciendo la tarea, con la televisión encendida en el único canal, pues digamos, más o menos decente de los 4 que teníamos en ese momento en Tampico, Madero, pues resulta que teníamos puesto Un Nuevo Día. De repente, pues más que nada, era este programa que te pasaban entrevistas y cosas de telenovela tal vez, algún artista invitado. De hecho, llegó a tener algunos buenos invitados, por supuesto. Las novedades de pop, uno que otro rockero de vez en cuando. Ahí, si no mal recuerdo, alguna vez vi a los Jaguares. No sé si a Maná, pero a Jaguares sí, seguro. Café Tacuba sí estoy seguro también de que ahí los vi.
Y bueno, un montón, ¿no? Otros tantos más, el programa duró años. Alguna receta de cocina, muchos comerciales, ¿no? Muchas menciones, en fin. Pero siendo programa de revista, la naturaleza de este pequeño show matutino, en una de esas, de repente se comienzan a hablar de un señor llamado Luis Buñuel, y de repente aparece en plena televisión abierta, ¿qué será? A las 10, 11 de la mañana, aparece la famosa escena de las nubes sobreponiéndose a la luna en la noche, y a eso el corte al ojo siendo cortado por una navaja. Yo me quedé congelado. De hecho, todavía ese momento fue inolvidable. O sea, todavía lo recuerdo, que son más de 26 años después, 30 años después lo estoy recordando, suponiendo que fue en el 96. 30, no, 20 y tantos, no, 30 años mínimo. Sigo recordando esa escena. No sé, alguna seguramente estaban anunciando alguna retrospectiva de la obra de Buñuel, o era su aniversario, su natalicio. Buñuel nace un 22 de febrero del año 1900 en España, en la región de Calanda, si no mal recuerdo. Entonces, wow, me quedé así petrificado, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Yo no había visto nada tan rompedor. Sí, había visto una que otra película de terror, ¿no? Pero no estaba absolutamente nada enterado ni empapado de los quehaceres de los surrealistas de principios del siglo pasado. Entonces, no sé, algo dijeron de Buñuel, pero se me quedó marcada esa escena del ojo, ¿no? Y ya fue que comencé, pues no a investigar, sino a curiosear, ¿no? Cuando en el canal 2, en el Canal de las Estrellas, pues luego te ponían películas así mexicanas. Y ya después comienzas a atar los cabos, ¿no? Los olvidados, mira, es de Buñuel. Y que Nazarín y el ensayo de un crimen también, maravillosa. Ya las comencé como que a ver y dije, chihuahua, pues como que no me termina de cuadrar que sea el mismo hombre que dirigió esto. No estaba yo absolutamente nada documentado. Yo me documenté bien de Buñuel tal vez hasta que tuve internet, ¿no? Pero antes de eso, ya damos un salto, dejamos al señor Costa descansar. Ya para finales del siglo XX hubo un ciclo, ahora sí, en televisión abierta, ahora sí que lo recuerdo perfectamente, se llamaba El México de Luis Buñuel. Y no sé si diario o una vez a la semana o no sé, te pasaban alguna película de las, no sé cuántas hizo, 20 películas que hizo don Luis en México. Y ahí fue donde ya, digamos que me pude ver la mayoría de sus películas de su etapa mexicana, ¿no? La etapa francesa ya la vi hasta tiempo después. Pero se me hace que la carnita, la época francesa ya fue un Buñuel ya consagrado, ¿no? Pero bueno, quería platicarles eso, ¿no? Quería platicarles cómo fue mi primer acercamiento con la obra de don Luis. Soy fan, o sea, don Luis para mí es de los mejores directores que ha dado el cine, o sea, al nivel del que me digan, de Tarkovsky, de Bergman, de Antonioni, de Fellini, de Lynch, de Kubrick, de Hitchcock, del que me digan. O sea, en esa misma constelación está la obra de Buñuel. Y pues como en fechas pasadas fue su natalicio, dije, se me hace que es un buen momento para platicar de un poquito de la obra de Buñuel, que es algo personalísimo, a mí me encanta, me sigue gustando, lo sigo disfrutando todavía, a pesar de los años, a pesar de las veces que he visto, ¿no? O sea, la escena del ojo, el final de Los Olvidados también me dejó así, de que no puede ser que esta cosa termine así, pues así terminó. Me acuerdo, no sé, de Nazarín, de la escena esta famosa de Cristo que ríe, la pierna, el ensayo del crimen, el discreto encanto de la burguesía también, ¿no? Los animales, el oso, las ovejas al final. En fin, flachazos que me vienen ahorita a la mente, ahorita que estamos tocando el tema.
Ya hasta después, ya precisamente en una ida a Guanajuato, ya en los principios de los años 2000, me pude conseguir el libro autobiográfico de Buñuel, Mi último suspiro, que es de donde voy a hacerle la siguiente lectura. Estamos en este formato en el que les comento una película basada en un texto, una novela, un cuento. Les platico un poquito de la película en cuestión y luego les leo un fragmento de la novela, ¿no? Así como lo he hecho últimamente con El Padrino, El Exorcista, El Silencio de los Inocentes, Frankenstein y algún otro, El Resplandor, creo que fue el último que subí en este mismo, digamos, formato. Pero bueno, el perro andaluz no está inspirado directamente en ningún texto, ¿no? Fue un guión que escribieron Buñuel con Salvador Dalí, ni más ni menos que con Salvador Dalí fue que se escribió el guión del perro andaluz, ¿no? Así que, siendo las cosas así, no voy a leer el texto en el que está inspirado el perro andaluz, simplemente les voy a leer un fragmento de un capítulo de Mi último suspiro, que le dedica ampliamente Buñuel a todos los... pues a toda digamos, esta aventura romántica de hacer la filmación de su primer cortometraje, que fue El perro andaluz, cómo fue su colaboración con Dalí, cómo fue el proceso de generación de ideas y de filmación, y por supuesto, ¿no? Todo el legado, todo lo que supone, todo lo que conlleva mencionar tan solo el título Un perro andaluz, de 1928, si mal no recuerdo. Comenzamos entonces, ya para no alargar más este comentario no tan breve. Vamos a leerles el fragmento dedicado a Un Chin andalú. No olvidar que se filmó en Francia. Buñuel ya andaba... España era un polvorín en esa época, ¿no? Entre gobiernos republicanos, el franquismo, el incipiente. Buñuel se exilió junto con gran parte de la... pues si no de la burguesía, digamos, de esa intelectualidad, aunque Buñuel nunca se dijo a sí mismo, nunca se procuró a sí mismo como intelectual, pero digamos que era quien tenía las formas de salirse de España en ese momento, pues simplemente lo hizo, ¿no? Y pues bueno, voy a comenzar con la lectura de este capítulo dedicado al perro andaluz en las propias palabras de Luis Buñuel. Dice así: Un Chin andalú, 1929, dice aquí. Esta película nació de la confluencia de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y, al llegar a Figueras, yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas, y añadió: ¿y si partiendo de esto hiciéramos una película? En un principio me quedé indeciso, pero pronto pusimos manos a la obra en Figueras. Escribimos el guión en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple, adoptada de común acuerdo: no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. Abrir todas las puertas a lo irracional. No admitir más que las imágenes que nos impresionaran, sin tratar de averiguar por qué. En ningún momento se suscitó entre nosotros ni la menor discusión. Fue una semana de identificación completa. Uno decía, por ejemplo: el hombre saca un contrabajo. No, respondía el otro. Y el que había propuesto la idea aceptaba de inmediato la negativa. Le parecía justa. Por el contrario, cuando la imagen que uno proponía era aceptada por el otro, inmediatamente nos parecía luminosa, indiscutible y al momento entraba en el guión. Cuando este estuvo terminado, enseguida advertí que la película sería totalmente insólita y provocativa y que ningún sistema normal de producción la aceptaría. Por eso pedí a mi madre una cantidad de dinero para producirla yo mismo. Ella, convencida gracias a la intervención de un notario, accedió a darme lo que le pedía. Regresé a París,
Cuando hube gastado la mitad del dinero de mi madre en salas de fiestas, me dije que era necesario tener un poco de seriedad y que había que hacer algo. Me puse en contacto con los intérpretes Pierre Batchev y Simone Mareuil, con Duverger, el operador, y con los estudios de Villancourt, donde en unos 15 días se rodó la película. En el plató no éramos más que 5 o 6. Los intérpretes no sabían absolutamente nada de lo que estaban haciendo. Yo le decía a Batchev, por ejemplo, mira por la ventana, como si estuvieras escuchando a Wagner. Más patético todavía. Pero él no sabía lo que estaba mirando. Técnicamente yo poseía ya un conocimiento, una autoridad suficiente y me entendía perfectamente con Duverger, el operador. Dalí no llegó hasta 3 o 4 días antes del final del rodaje. En el estudio se encargó de echar pez a los ojos en las cabezas de asno disecadas. En una de las tomas era uno de los hermanos maristas que Batchev arrastra penosamente, pero no sería esta la toma que se montara al fin. No recuerdo por qué razón. Se le ve un momento de lejos, corriendo en compañía de Jen, mi novia, después de la caída mortal del protagonista. El último día de rodaje, en El Havre, Dalí estaba con nosotros. Una vez terminada y montada la película, ¿qué podemos hacer con ella? Un día en el Dôme Thériat de Cartiers-du-Art, que había oído hablar de Un Chien Andalou, yo guardaba cierta reserva con mis amigos de Montparnasse, me presentó a Man Ray. Este había terminado hacía poco en Hyères, en casa de Noailles, el rodaje de una película titulada Le Mystère de Château de D, documental sobre la mansión de los Noailles y sus invitados, y estaba buscando un complemento de programa. Man Ray me citó días después en el bar La Couple, que se había inaugurado hacía 1 año o 2, y me presentó a Luis Aragón. Yo sabía que los dos pertenecían al grupo surrealista. Aragón, 3 años mayor que yo, estaba adornado con toda la gracia de los buenos modales franceses. Charlamos un rato y yo le dije que, en algunos aspectos, mi película podía considerarse surrealista, o así me parecía a mí. Man Ray y Aragón vieron la película al día siguiente en el estudio de Ursulines. A la salida, muy convencidos, me dijeron que había que darle vida cuanto antes, exhibirla, organizar una presentación. El surrealismo fue, ante todo, una especie de llamada que oyeron aquí y allí, en los Estados Unidos, en Alemania, en España o en Yugoslavia. Ciertas personas que utilizaban ya una forma de expresión instintiva e irracional, incluso antes de conocerse unos a otros. Las poesías que yo había publicado en España antes de oír hablar de surrealismo dan testimonio de esta llamada que nos dirigía a todos hacia París. Así también Dalí y yo, cuando trabajábamos en el guión de Un Chien Andalou, practicábamos una especie de escritura automática. Éramos surrealistas sin etiqueta. Había algo en el aire, como ocurre siempre, pero tengo que añadir que, por lo que a mí respecta, mi encuentro con el grupo fue esencial y decisivo para el resto de mi vida. Aquel encuentro tuvo lugar en el Café Cyrano, en la Place Blanche, en el que el grupo celebraba sus sesiones diariamente. Me presentaron a Max Ernst, André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, René Char, Pierre Unique, Tanguy, Jean Arp, Maxime Alexandre, Magritte, todos salvo Benjamin Peret, que entonces estaba en el Brasil. Me estrecharon la mano, me ofrecieron una copa y prometieron no faltar a la presentación de la película, de la que Aragón y Man Ray les habían hecho grandes elogios. Aquella primera proyección pública de Un Chien Andalou fue organizada con invitaciones de pago en las Ursulines y reunió a la flor y nata de París, es decir, aristócratas, escritores y pintores célebres: Picasso, Le Corbusier, Cocteau, Christian Berat, el músico Georges Auric y, por supuesto, al grupo surrealista completo. Muy nervioso, como es de suponer, yo me situé detrás de la pantalla con un gramófono y durante la proyección alternaba los tangos argentinos con Cristán e Isolda.
Me había puesto unas piedras en el bolsillo para tirárselas al público si la película era un fracaso. Tiempo atrás, los surrealistas habían abucheado La Coquille en Le Clériman, película de Germain Dulac, sobre guión de Antonin Artaud, que a mí no obstante me gustaba. Yo esperaba lo peor. No necesité las piedras. Cuando terminó la película, desde detrás de la pantalla oí grandes aplausos y, discretamente, me deshice de mis proyectiles, dejándolos caer al suelo. Mi entrada en el grupo surrealista se produjo como algo sencillo y natural. Fui admitido a las reuniones que se celebraban diariamente en Cyrano y alguna que otra vez en casa de Breton, en el 42 de la Rue Fontaine. El Cyrano era un auténtico café de Pigalle, popular con putas y chulos. Llegábamos generalmente entre 5 y 6 de la tarde. Las bebidas consistían en Pernod, mandarín curazao y picón cerveza, con una gota de granadina. Esta última era la bebida favorita del pintor Tanguy. Bebía un vaso y luego otro. Al tercero tenía que taparse la nariz con 2 dedos. Aquello se parecía a una peña española. Se leía, se discutía tal o cual artículo, se hablaba de la revista, de un testimonio que había que dar, de una carta que había que escribir, de una manifestación. Cada cual exponía su idea y daba su opinión, cuando la conversación debía girar en torno de un tema concreto y más confidencial. La reunión se celebraba en el estudio de Breton, que quedaba muy cerca. Cuando yo llegaba de los últimos, no daba la mano más que a los que estaban cerca de donde yo iba a sentarme, y me limitaba a saludar con un ademán a André Breton si estaba lejos de mí. Un día preguntó a otro miembro del grupo: ¿es que Buñuel tiene algo contra mí? Le respondieron que yo no tenía nada contra él, pero que detestaba la costumbre francesa de dar la mano a todo el mundo en todo momento, costumbre que después prohibiría en el plató de Esto se llama la Aurora. Al igual que todos los miembros del grupo, yo me sentía atraído por una cierta idea de la revolución. Los surrealistas, que no se consideraban terroristas, activistas armados, luchaban contra una sociedad a la que detestaban, utilizando como arma principal el escándalo, contra las desigualdades sociales, la explotación del hombre por el hombre, la influencia embrutecedora de la religión, el militarismo burdo y materialista. Vieron durante mucho tiempo en el escándalo el revelador potente, capaz de hacer aparecer los resortes secretos y odiosos del sistema que había que derribar. Algunos no tardaron en apartarse de esta línea de acción para pasar a la política propiamente dicha, y principalmente al único movimiento que entonces nos parecía digno de ser llamado revolucionario, el movimiento comunista. Ello daba lugar a discusiones, escisiones y querellas incesantes. Sin embargo, el verdadero objetivo del surrealismo no era el de crear un movimiento literario, plástico, ni siquiera filosófico nuevo, sino el de hacer estallar la sociedad, cambiar la vida. La mayoría de aquellos revolucionarios, al igual que los señoritos que yo frecuentaba en Madrid, eran de buena familia, burgueses que se rebelaban contra la burguesía. Este era mi caso. A ello se sumaba en mí cierto instinto negativo, destructor, que siempre he sentido con más fuerza que toda tendencia creadora. Por ejemplo, siempre me ha parecido más atractiva la idea de incendiar un museo que la de abrir un centro cultural o fundar un hospital. Pero lo que más me fascinaba de nuestras discusiones del Cyrano era la fuerza del aspecto moral. Por primera vez en mi vida había encontrado una moral coherente y estricta, sin una falla. Por supuesto, aquella moral surrealista, agresiva y clarividente solía ser contraria a la moral corriente, que nos parecía abominable, pues nosotros rechazábamos en bloque los valores convencionales. Nuestra moral se apoyaba en otros criterios, exaltaba la pasión, la mixtificación, el insulto, la risa malévola, la atracción de las cimas. Pero, dentro de este ámbito cuyos reflejos se ensanchaban día tras día, todos nuestros gestos, nuestros reflejos y pensamientos
nos parecían justificados. Sin posible sombra de duda, todo se sostenía en pie. Nuestra moral era más exigente y peligrosa, pero también más firme, más coherente y más densa que la otra. Añadiré, Dalí me lo hizo observar, que los surrealistas eran guapos. Belleza luminosa y leonada la de André Breton, que saltaba a la vista. Belleza más sutil la de Aragón, Eluard, Crevel y el mismo Dalí y Max Ernst con su sorprendente cara de pájaro de ojos claros, y Pierre Unique y todos los demás, un grupo ardoroso, gallardo, inolvidable. Después del estreno triunfal, así muy entrecomillado, pone aquí Buñuel, de Un Chien Andalú, Mauclair de Estudio 28 compró la película. Al principio me dio 1,000 francos. Después, como la película tenía éxito, estuvo 8 meses en cartel, me dio otros 1,000 y otros. En total, 7 u 8,000 francos, si no me equivoco. Hubo 40 o 50 denuncias en la comisaría de policía de personas que afirmaban: hay que prohibir esta película obscena y cruel. Entonces empezó una larga serie de insultos y amenazas que me ha perseguido hasta la vejez. Hubo incluso 2 abortos durante las proyecciones, pero la película no fue prohibida. Yo había aceptado una propuesta de Auriol y de Jacques Brunius para publicar el guión en la Revue du Cinéma, editada por Gallimard. Buena la hice. Resulta que la revista belga Varietés había decidido dedicar un número íntegro al movimiento surrealista. Eluard me pidió que publicara el guión en Varietés y yo tuve que decirle que lo sentía mucho, pero que acababa de darlo a la Revue du Cinéma. Esto provocó un incidente que me planteó un problema de conciencia de suma gravedad y que ilustra concretamente la mentalidad, el talante surrealista. Algunos días después de mi conversación con Eluard, Breton me preguntó: Buñuel, ¿podría usted ir a mi casa esta noche? Habrá una pequeña reunión. Yo acepté sin el menor recelo, y aquella noche encontré reunido al grupo completo. Se trataba de un proceso en toda regla. Aragón, que desempeñaba con autoridad el papel de fiscal, me acusó en términos muy duros de haber cedido mi guión a una revista burguesa. Además, el éxito comercial de Un Chien Andalú empezaba a resultar sospechoso. ¿Cómo podría una película tan provocativa llenar el cine? ¿Qué explicación cabía? Solo frente a todo el grupo yo trataba de defenderme, pero era difícil hasta oír preguntar a Breton: ¿está con la policía o con nosotros? Yo me encontraba ante un dilema realmente dramático, aunque hoy tal vez haga sonreír la dureza de la acusación. En realidad, aquel problema de conciencia, muy enconado, era el primero de mi vida. De regreso a mi casa, sin poder dormir, me decía: sí, soy libre de hacer lo que quiera. Ellos no tienen ningún derecho sobre mí. Puedo tirarles millón a la cara y marcharme. No tengo por qué obedecerles. Ellos no son más que yo. Al mismo tiempo, sentí otra fuerza que me decía: tienen razón, reconócelo. Te has creído que tu único juez es tu conciencia y estás equivocado. A esos hombres los quieres, confías en ellos, te consideran uno de los suyos. No eres libre como imaginas. Tu libertad no es más que un fantasma que va por el mundo con un manto de niebla. Cuando tratas de asirla se te escapa sin dejarte más que un rastro de humedad en los dedos. Este conflicto interior me atormentó durante mucho tiempo. Aún hoy pienso en ello, y cuando alguien me pregunta qué era el surrealismo, respondo invariablemente: un movimiento poético, revolucionario y moral. Finalmente, pregunté a mis nuevos amigos qué querían que hiciera. ¿Impedir que Gallimard publicara el guión? Me respondieron: pero, ¿cómo podré arreglármelas para ver a Gallimard? ¿Cómo hablar con él? Ni siquiera conocía la dirección. Eluard le acompañará, me dijo Breton. Allá fuimos los dos, Paul Eluard y yo, a hablar con Gallimard. Yo digo que he cambiado de opinión y que renuncio a la publicación del guión en la Revue du Cinéma. Me contestaban que ni hablar, que he dado mi palabra, y el director de la imprenta añade que las planchas ya están compuestas. Regreso e informo al grupo. Nueva decisión.
Debo hacerme con un martillo, volver a Gallimard y romper las planchas. Acompañado también por Eluard, vuelvo a Gallimard con un gran martillo escondido bajo el impermeable. Pero ya es tarde. La revista ya está impresa y los primeros ejemplares distribuidos. La última decisión fue que la revista Varietés publicara también el guión de Un Chien Andalú, y así lo hizo, y que yo enviara a 16 diarios parisinos una carta de indignada protesta en la que afirmara que había sido víctima de una infame maquinación burguesa. 7 u 8 periódicos publicaron la carta. Además, para Varietés y para la Révolution Surréaliste escribí un prólogo en el que aclaraba que, a mi modo de ver, la película no era más que un llamamiento público al asesinato. Algún tiempo después, propuse quemar el negativo de la película en la Place du Théâtre de Montmartre. Así lo habría hecho sin titubear, lo juro, si me hubieran dejado, y aún lo haría. No me importaría ver arder en mi pequeño jardín todos los negativos y copias de mis películas. Me sería completamente igual. Rechazaron mi proposición. Benjamin Perret era para mí el poeta surrealista por excelencia. Libertad total, inspiración límpida, de manantial, sin ningún esfuerzo cultural y recreando inmediatamente otro mundo. En 1929, Dalí y yo leíamos en voz alta algunas poesías de Grandieu y a veces acabábamos revolcándonos por el suelo de la risa. Cuando yo entré al grupo, Perret estaba en el Brasil, en calidad de representante del movimiento trotskista. Nunca lo vi en las reuniones y no lo conocí hasta su regreso del Brasil, de donde fue expulsado. Nos veríamos sobre todo en México, después de la guerra, cuando yo rodaba mi primera película mexicana, Gran Casino. Vino a pedirme trabajo, algo que hacer. Yo traté de ayudarlo, lo cual era bastante difícil, ya que yo mismo me encontraba en una situación precaria. En México vivió con la pintora Remedios Varo, incluso tal vez se casaran, no sé, a la que admiro tanto como Max Ernst. Perret era un surrealista en estado natural, puro de todo compromiso y casi siempre muy pobre. Hablé de Dalí al grupo y les mostré varias fotografías de sus cuadros, entre ellas el retrato que me había hecho, que les merecieron una opinión mediana. Pero los surrealistas cambiaron de actitud cuando vieron los cuadros originales que Dalí trajo de España. Fue admitido inmediatamente y asistió a las reuniones. Sus primeros contactos con Breton, que se entusiasmó por su método paranoico crítico, fueron excelentes. La influencia de Gala no tardaría en transformar a Salvador Dalí en A Vida Dólares. 3 o 4 años después fue excluido del movimiento. Dentro del grupo se formaban núcleos, aglutinados por afinidades particulares. Por ejemplo, los mejores amigos de Dalí eran Crevel y Eluard. Yo congeniaba mucho con Aragón, Georges Sadoul, Max Ernst y Pierre Unique. Pierre Unique, hoy olvidado, me parecía entonces un muchacho formidable. Yo tenía 5 años más que él, apasionado y brillante, un amigo muy querido. Era hijo de un sastre judío, rabino por más señas y un ateo convencido. Un día comunicó a su padre mi deseo, expresado puramente para escandalizar a mi familia, de convertirme al judaísmo. El padre se mostró dispuesto a recibirme, pero en el último momento decidí permanecer fiel al cristianismo. Juntos pasábamos largas veladas con su amiga Agnes Capri en una librería con una librera ligeramente coja pero muy guapa que se llamaba Yolanda Oliviero y una fotógrafa llamada Denise, charlando y contestando con la mayor franqueza posible la encuesta sobre el sexo y practicando juegos que yo calificaría de castamente libertinos. Unique publicó un libro de poesías, La Théâtre des Nuits Blanches, y otro libro póstumo. Dirigía una revista para niños editada por el Partido Comunista, hacia el que me sentía muy atraído. El 6 de febrero de 1934, durante los disturbios fascistas, llevaba en una boina fragmentos del cerebro de un obrero que había muerto aplastado. Lo vieron entrar al metro, a la cabeza de un grupo de manifestantes gritando. La policía los perseguía y tuvieron que huir por los túneles.
Durante la guerra, Yunik fue internado en un campo de prisioneros en Austria. Cuando se enteró del avance de los ejércitos soviéticos, se escapó para unirse a ellos. Se supone que fue arrollado por un alud y se despeñó por un precipicio. Su cadáver no fue hallado. Luis Aragón, bajo su aspecto amanerado, tenía un alma recia. De todos los recuerdos que guardo de él, aún seguíamos viéndonos hacia 1970, uno se me grabó para siempre. Yo vivía entonces en la Rue Pascal. Una mañana, a eso de las 8, recibo una carta por correo neumático, en la que Aragón me pide que vaya a verlo cuanto antes. Me espera. Tiene que decirme algo muy grave. Media hora después, llego a su casa de la Rue Campagne Premier. En pocas palabras, me dice que Elsa Triolet le ha dejado para siempre, que los surrealistas han publicado un folleto injurioso contra él y que el Partido Comunista en el que estaba afiliado ha decidido expulsarlo. Por una increíble acumulación de circunstancias, toda su vida se desmorona y en un momento ha perdido todo lo que le importa. Sin embargo, en su desgracia, pasea por el estudio como un león, ofreciendo una de las más admirables estampas de valor que yo recuerde. Al día siguiente todo se arreglaba. Elsa regresó y el Partido Comunista renunció a expulsarlo. Por lo que respecta a los surrealistas, ya no le importaban. Guardo un testimonio de aquel día, un ejemplar de Persecuteur, con una dedicatoria de Aragón que dice que hay días en los que se agradece que un amigo venga a estrecharte la mano, cuando sientes que ya todo se acaba. De eso hace ya 50 años. Albert Valentín también formaba parte del grupo en la época en que yo entré. Era ayudante de René Clair, participaba en el rodaje de Annonce de la Liberté y no hacía más que repetirnos: ya veréis, creo que es una película revolucionaria de verdad, os va a gustar mucho. Todo el grupo fue al estreno. La película defraudó de tal modo que fue considerada tan poco revolucionaria que se expulsó del grupo a Albert por habernos engañado. Volví a verlo mucho después en el Festival de Cannes. Era muy simpático y muy aficionado a la ruleta. René Crevel era de una amabilidad extrema. Era el único homosexual del grupo, inclinación que él trataba de dominar. Aquella lucha, agravada por infinidad de disputas entre comunistas y surrealistas, terminó en suicidio. Una noche, a las 11, el cadáver fue encontrado al día siguiente por la portera. En aquel momento, yo no estaba en París. Todos sentimos su muerte provocada por una angustia personal. André Breton era un hombre muy educado y ceremonioso que besaba la mano a las señoras. Era muy sensible al humor sublime, pero aborrecía las bromas groseras y mantenía en todas sus cosas una cierta seriedad. Para mí, la poesía que escribió acerca de su mujer es, junto con las obras de Perret, el más hermoso recuerdo literario del surrealismo. Su calma, su apostura, su elegancia, su buen criterio no impedía que tuviera súbitos y temibles accesos de cólera. Como siempre estaba reprochándome que no quisiera presentar a Jeanne, mi prometida, a los demás surrealistas y me acusaba de ser celoso como un español. Accedí a ir a cenar a su casa con Jeanne. En la cena estaban también Magritte y su mujer. El agape empezó en un ambiente sombrío, por alguna razón inexplicable. Breton no levantó la nariz del plato, mantuvo el entrecejo fruncido y hablaba con monosílabos. Nosotros nos preguntábamos qué había ocurrido, cuando de repente, sin poder resistir más, Breton señaló con el dedo una crucecita que la mujer de Magritte llevaba en el cuello, colgada de una cadena de oro, y declaró con altivez que eso era una provocación intolerable y que ya hubiera podido ponerse otra cosa para ir a cenar a su casa. Magritte salió en defensa de su mujer. La disputa, muy violenta, duró algún tiempo y se calmó. Magritte y su esposa hicieron un esfuerzo para no marcharse antes de que terminara la velada. Sus relaciones se enfriaron durante algún tiempo. Breton podía dar también una importancia desmesurada a detalles que a otros se le hubieran escapado. Después de visitar a Trotsky en México, le pregunté qué impresión le había causado el personaje y me contestó:
Trotsky tiene un perro el que quiere mucho. Un día en que el perro estaba a su lado, mirándole, Trotsky me dijo: este perro tiene mirada humana, ¿verdad? ¿Se da usted cuenta? No comprendo que un hombre como Trotsky pueda decir semejante estupidez. Un perro no tiene mirada humana, un perro tiene mirada de perro, y me lo decía indignado. Otro día salió corriendo de su casa para volcar a puntapiés el cajón portátil de un vendedor de Biblias ambulante. Breton odiaba la música, al igual que muchos surrealistas, especialmente la ópera. Empeñado en sacarle de su error, un día conseguí convencerlo para que me acompañara a la ópera cómica con otros miembros del grupo, seguramente René Char y Eluard. Se representaba Luis de Carpentier, que yo conocía. Nada más levantarse el telón, quedamos desconcertados por el decorado y los personajes. Aquello nada se parecía a la ópera tradicional que a mí me gustaba. Entra en escena una mujer con una sopera y se pone a cantar el aria de la sopa. Es demasiado. Breton se levanta y se marcha con insolencia, indignado por haber perdido el tiempo. Los demás lo siguen, yo también. Durante la guerra, veía con frecuencia a Breton en Nueva York y después en París. Fuimos buenos amigos hasta el fin, a pesar de que los premios que se me han concedido en diversos festivales, él nunca me amenazó con excomulgarme. Incluso me confesó que Viridiana le había hecho llorar. El ángel exterminador, por el contrario, le defraudó un poco, no sé por qué. Hacia 1955 me encontré con él en París, un día en que los dos íbamos a casa de Ionesco. Como era un poco temprano, fuimos a tomar una copa. Le pregunté por qué habían expulsado del grupo a Max Ernst, culpable de haber obtenido el gran premio de la Bienal de Venecia. ¿Qué quiere que le diga, amigo mío?, me respondió. Nos separamos de Dalí porque se convirtió en un miserable comerciante. Ahora lo mismo le ha ocurrido a Max. Queda en silencio un momento y luego añade: y yo veo en su rostro una pena profunda, auténtica. Es triste tener que reconocerlo, mi querido Luis, pero el escándalo ya no existe. Yo estaba en París cuando murió Breton y fui al cementerio. Para no ser reconocido, para no tener que hablar con personas a las que hacía 40 años que no veía, me disfracé un poco, con un sombrero y unas gafas, y me quedé a un lado. Fue un acto rápido y silencioso. Luego, cada cual se fue por su lado. Siento que nadie dijera unas palabras junto a su tumba, como una especie de adiós. Hasta aquí la lectura. El perro andaluz da, ahora que están poniéndose en tendencia las películas acerca de películas, vaya, ahí suelto una idea para cineastas freaks. Pues, ¿por qué no? Una historia detrás de cámaras acerca del perro andaluz, ¿no? O ¿por qué no? También acerca de la Edad de Oro. Tremenda película. Si en algo se podía intentar superar Buñuel, creo que Buñuel también comenzó a escribir la Edad de Oro junto a Dalí, pero ya en algún momento ya no siguió. Algunas escenas por ahí tal vez se le pueden atribuir a Dalí, pero de ahí en más no pasó a mayores. Pero bueno, como dijo la señora del comercial, esa es otra historia. La Edad de Oro también se merecería un episodio del podcast totalmente aparte. Y después vendría Las Urdes, La Tierra Sin Pan, documental, acerca de una zona muy muy atrasada de la España profunda. Y después vendría Un Silencio de unos 10, 15 años, de unos casi 15 años, hasta que filmó Gran Casino aquí en México. Pero también esa es otra historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si es que llegaron a este punto del episodio, ojalá hayan disfrutado de la lectura y del comentario. Vean mucho cine. Si pueden, vean cine de hace 100 años. No les quedaría mal. Vaya, no sé qué también les puede hacer, pero malo creo que les haga. Tómenlo como si fuera una visita a un museo, ¿no? Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.